Buenas tardes y es un placer para mí estar aquí en Santander. Siempre me gusta salir de Madrid. Es importante estar en Madrid, en la capital, pero también es importante salir de la capital y conocer el resto del país. Y claro, durante la pandemia no ha sido posible hacer estos viajes, entonces ahora este último año ha sido bastante intensivo en cuanto a viajes. Y hoy no voy a hablar mucho de Suecia, pero después estoy dispuesto a contestar a cualquier pregunta que tenéis de Suecia, porque yo creo que la consejera ha hecho una muy buena introducción de mi país, ¿no? Aquí estoy más bien para hablar sobre nuestra presidencia en la Unión Europea. Y eso de ser presidente en el Consejo de la Unión Europea es una tarea muy importante porque tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Y para Suecia es nuestra tercera presidencia. Nosotros entramos como miembros en 95, la primera presidencia fue en 2001 y la segunda en 2009. Y esta presidencia va a ser un poco diferente a los dos anteriores porque desde 2009 tenemos el Tratado de Lisboa que ha cambiado un poco el rol de la presidencia en la Unión Europea. Es un poco, hay menos tareas para la presidencia hoy día que hace 15 años, pero sin embargo es una tarea muy importante y es un esfuerzo bastante grande para una administración relativamente pequeña como la sueca, porque vamos a presidir unos 2.000 reuniones en total durante este semestre en Bruselas, pero también en Suecia. Vamos a organizar 150 reuniones en Suecia, la mayoría de ellos en Estocolmo. Y tenemos unos 350 expedientes en la mesa para tratar. Porque, como a lo mejor sabéis, vamos a tener elecciones europeas en mayo 24. Eso significa que ya estamos entrando en la última fase del mandato de esta comisión. Y claro, todos queremos que terminamos el trabajo en estos expedientes que están abiertos por el momento, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer lo mejor que posible para terminar el trabajo y después queda España y algunos meses de con la presidencia belga. Y vamos a ver al final cuánto queda en la mesa. Nosotros como país formamos parte de lo que se llama tríos. Trabajamos en tríos las presidencias. En nuestro trío está Francia y República Checa. Entonces nosotros somos el último país en este trío y nos sigue España. Y hemos coordinado mucho con Chequia y Francia, pero también hemos intentado y estamos intentando coordinar con España, porque es muy importante esa continuidad, esa coherencia entre las diferentes presidencias, porque al final estamos trabajando por Europa y no estamos trabajando por Suecia solo durante este semestre, sino trabajamos para todos, ¿no? Y en ese sentido la continuidad con la presidencia española es esencial. Yo voy a hablar de nuestras prioridades, pero yo creo que también hay que ser un poco realista cuando se habla de las prioridades, porque en la práctica sí se puede realzar algunos temas que le interesa a un país, pero en la práctica la agenda mayoritariamente está dada por los componentes que ya están en la mesa o por las circunstancias del momento, en nuestro caso la guerra en Ucrania, o también hay un cierto plan de trabajo para Europa que seguimos todos los semestres. Entonces es bastante limitado lo que se puede hacer como presidencia. Pero sin embargo, tenemos algunas prioridades y voy a hablar un poco sobre ellas ahora. Como saben, vivimos tiempos muy, muy difíciles y podemos decir que las presidencias francesas y las de la República Checa han hecho un muy buen trabajo para confrontar las crisis que vivimos. La última fase de la pandemia y después la guerra en Ucrania. Y cuando tomamos esa posición de presidencia lo hacemos con respeto y humildad, porque los retos son muy grandes. Pero también lo hacemos con determinación, porque queremos seguir el buen camino de las anteriores presidencias de la Unión Europea. Y
la situación ahora hablamos de inseguridad económica, turbulencia geopolítica y desafíos históricos para todos los Estados miembros y la Unión. Y los alcances de la guerra en Ucrania son enormes, no solo en cuanto a las consecuencias directas de la guerra, pero también, por ejemplo, en cosas como energía o ¿cómo se llama? El acceso a ciertos alimentos. Por ejemplo, hemos aprendido que mucho de que usamos en nuestro pan viene de Ucrania, ¿no? Entonces eso también ha resultado en muchos problemas y desafíos en los últimos meses. Pero lo más serio, y eso es serio para Europa, pero también para Suecia como país, es que la orden europea de seguridad que conocemos desde los últimos 30 años está en serio peligro, y la Europa que hemos conocido después de la caída del muro de Berlín parece que ha desaparecido por las acciones de Rusia, porque la invasión rusa es ilegal, es inaceptable y no provocada, y es una amenaza para la seguridad europea, y ha forzado a miles de ucranianos de huir de su tierra. Y nuestras economías están gravemente afectadas por la guerra. Vemos altas tasas de inflación, los intereses, las tasas de interés han subido, los precios de energía han subido, y eso han dejado empresas, pero también ciudadanos en dificultades en el último año. Y ahora en Bruselas estamos considerando medidas para mitigar los retos a corto plazo. Pero aquí nosotros como presidencia hemos subrayado que es muy importante que no perdemos la perspectiva a largo plazo. Sí tenemos que manejar la situación actual, pero siempre hay que tener esta visión al futuro, porque no permitimos que las medidas que tomamos ahora para abordar los presentes retos perjudiquen la futura situación europea, la futura competitividad europea. Y en particular pensamos que es muy importante que mantenemos firme nuestra transición a una economía verde, pero también protegimos los principios y la base del modelo económico europeo. Y nosotros vemos la guerra en Ucrania un poco como la lucha por los valores de Europa. Todos sufrimos las consecuencias de la guerra, pero claro, es Ucrania la que está pagando el precio más alto. Y ellos están luchando por su supervivencia como nación y por la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Pero los soldados ucranianos también están luchando por la libertad de Europa. Y eso es siempre importante recordar cuando hablamos de estas cosas. Nosotros como presidencia no tenemos un lema oficial para nuestra presidencia, pero sí se puede resumir nuestros objetivos en 3 palabras: una Europa más verde, más segura y más libre. Y hemos identificado 4 áreas de prioridad para nuestra presidencia. La primera es seguridad externa e interna. La segunda es competitividad. La tercera es transiciones ecológicas y energéticas. Y la cuarta es la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho. Y voy a hablar un poco de cada una de estas prioridades. Y la más importante es seguridad. Y la consejera ya lo mencionó muy bien, que ahí hay unos aspectos muy importantes. Hay varias cosas incógnitas que no sabemos cómo van a desarrollarse en los próximos meses, pero algunas cosas sabemos exactamente. En algunas cosas sabemos exactamente lo que debemos procurar. Y el primero es mantener la unidad. Nuestra unidad en nuestro apoyo a Ucrania, pero también nuestra unidad en cuanto a la condena de la agresión rusa. Y justo en este momento estamos hablando de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el 10º paquete, y esperamos poder el resultado final antes de que celebramos el aniversario de la que empezó la guerra el 24 de febrero. También tenemos que seguir y ampliar la asistencia económica, humanitaria y militar a Ucrania. No sé qué está pasando ahora.
También tenemos que seguir trabajando, reunir países y recursos para la reconstrucción, porque esperamos que un día termine la guerra y ahí tenemos que trabajar con la reconstrucción. Y nosotros hemos tomado una iniciativa la semana pasada junto con la Comisión para estudiar si se podría usar fondos congelados rusos que existen en Europa y en otros países para la reconstrucción de Ucrania. Eso es un tema un poco legalmente muy delicado, pero lo vamos a investigar cómo se podría hacer para pagar por eso, ¿no? También una cosa que es importante cuando hablamos de seguridad es la rendición de cuentas. Creemos que se está ahora hablando de una posible oficina temporal de fiscalía para investigar los crímenes de guerra de Rusia, pero también establecer algún tipo de tribunal especial para castigar los culpables de la agresión rusa. Y eso, claro, va a ser un proceso muy largo, pero al mismo tiempo muy, muy importante. Y también hay un aspecto, es el progreso en cuanto a Ucrania y su deseo de ser miembro de la Unión Europea. Eso es un tema que sobre lo que se habla mucho, es un poco delicado porque de un lado queremos enviar un mensaje muy, muy fuerte de apoyo a esa candidatura de Ucrania, pero al mismo tiempo hay que seguir cierto proceso, hay que seguir tener un proceso por mérito, porque si no, un país entra en la Unión Europea y no está preparado para ser miembro de la Unión, eso también complica la vida. Entonces ese proceso de mérito también es muy importante, pero en eso tenemos que apoyar a Ucrania para que puedan avanzar. Nosotros vemos como una de nuestras tareas más importantes durante la presidencia es ayudar a garantizar la seguridad de Europa. Y eso creemos que lo hacemos mejor si seguimos apoyando firmemente a Ucrania, pero también políticamente a otros países en la vecindad europea. Por ejemplo, la situación en Moldova, por ejemplo, es muy preocupante en cuanto a cómo actúan Rusia y Moscú contra Moldova. Y creemos también que en un mundo cada vez más inseguro, que hace falta, que tenemos que subrayar la importancia geopolítica en general de la Unión Europea, porque somos un factor muy importante en el mundo hoy día. Y creemos que junto con la OTAN, la Unión debe asumir una mayor responsabilidad de nuestra seguridad europea. Y nosotros vamos a trabajar con lo que está en la agenda de la Unión Europea en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra seguridad. Como a lo mejor saben, se acordó el año pasado un plan para cómo desarrollar nuestra cooperación de seguridad en algo que se llama la brújula estratégica. Lo vamos a trabajar con ello este año para implementar en los componentes, ¿no? Pero no solo queremos trabajar con la seguridad externa, también la seguridad interna, en el sentido que tenemos que hacer más eficaz nuestra lucha contra la delincuencia organizada, que no conoce fronteras. Y ahí vemos que hay más y más delincuencia organizada, bandas criminales en Europa actuando y creando problemas en Suecia, pero también en otros países. Y ahí creemos que se puede hacer mucho más en nivel europeo para trabajar con estos temas, ¿no? La segunda prioridad, competitividad, algo muy, muy importante para Suecia es, creemos que Europa debe seguir económicamente abierta y competitiva, porque es realmente esencial para nuestro bienestar y crecimiento económico. Y creo que también nos ayuda para prepararnos por posibles crisis en el futuro. No creemos como país en el proteccionismo, tenemos nuestra propia experiencia de que esa apertura al mundo nos ha servido muy bien como país. Y en Europa tenemos el mercado único,
que es realmente la joya de la corona de la Unión Europea. Y realmente su buen funcionamiento es muy importante para nuestra prosperidad. Y tenemos que asegurar su integridad y el respeto de los 4 libertades, es decir, la libre circulación de capital, mercancías, personas y servicios, porque eso es realmente la base para el buen funcionamiento de la Unión Europea. Pero también queremos que haya condiciones de competencia equitativas para todas las empresas europeas, no solo de las empresas de los grandes países, pero sino todas las empresas europeas. En los últimos años, en últimos meses, se ha hablado mucho de que cómo asegurar la competitividad europea, y la consejera mencionó las acciones que ha tomado Estados Unidos. Ahí nosotros como país estamos un poco cuidadosos en el sentido que no queremos una guerra de subsidios con Estados Unidos. Tenemos que buscar otras opciones, tenemos que continuar el diálogo con los americanos para ver cómo se podía evitar estos problemas, pero también tenemos que ver, porque hay otras cosas que se puede hacer para aumentar la competitividad de Europa. Y hay muchas herramientas y medidas que se puede tomar. Y un ejemplo es cómo organizamos la vida de nuestras empresas, porque creemos que el tejido empresarial tiene una fuerza muy dinámica que es positiva para Europa, y creemos que para los políticos y los gobiernos es importante evitar unas reglas demasiado excesivas, porque eso impide esa dinámica que existe en nuestras empresas, las pequeñas pero también las grandes. Y sabemos y eso es también una experiencia sueca, que las empresas innovadoras en un mercado libre y abierto no solo generan crecimiento económico, pero también lideran, por ejemplo, las transiciones ecológicas y digitales. Y eso es importante para nuestro futuro. Pero sí hemos visto en los últimos 10 años que hay ciertos riesgos de que la Unión se está quedando atrás. Y por eso hay que dar prioridad a las medidas que contribuyan a reforzar nuestra competitividad. Y eso tiene que ser a largo plazo, y no creemos que va a ser a través de un camino de subsidios, porque subsidios funcionan temporalmente, pero cuando se quitan los subsidios, ¿qué pasa? No existe la competitividad. Entonces eso no creemos que es la manera de seguir. Y yo creo que nuestra propia experiencia como país ha mostrado que eso no es el camino para caminar. Es decir, la tentación de intervenir en la economía cuando hay crisis está allí, pero hay que tener cuidado y nunca perder la perspectiva de largo plazo, porque si lo perdemos, hay ese riesgo de un intervencionismo excesivo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, según Suecia, es una política de competencia clara y una normativa que facilite las operaciones de nuestra economía y nuestras empresas. Y tenemos que invertir más en investigación y aumentar la productividad. Y Suecia como país, yo creo que siempre hemos vivido con la obligación de renovarnos, porque sin renovación, sin innovaciones, hubiéramos perdido en un mundo cada día más competitivo. Somos un país en el norte de Europa, una población de 10 millones de personas, y sin esa disponibilidad de renovarse, yo creo que nuestra situación económica hubiera sido muy, muy diferente al que estamos ahora. Pero la competitividad también requiere resiliencia, y para nosotros una Europa abierta no es sinónimo de una Europa pasiva o ingenua, porque no podemos dejarnos caer en la trampa de una dependencia unilateral de, por ejemplo, energía rusa o los minerales chinos. Y por eso creemos que tenemos que intentar reducir los riesgos a través de una diversificación en nuestro comercio con otros países, con países terceros que tienen que son socios nuestros, ¿no?
Y estamos en el proceso de negociar acuerdos de libre comercio con varios países, por ejemplo de América Latina y de Australia, de Nueva Zelanda, y vamos a intentar avanzar estas negociaciones durante nuestra presidencia para que podamos terminar esos acuerdos durante la presidencia española. La tercera prioridad de nuestra presidencia es la transición ecológica y energética. Los europeos somos los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático y Suecia quiere que reforzamos esta posición durante nuestra presidencia. Porque sabemos que si Europa hace lo que nos hemos comprometido, es decir, reducir nuestras emisiones netas en un 55% hasta 2030, lo que se llama el paquete Fit for 55, eso tiene también un efecto muy positivo globalmente al medio ambiente de todo el mundo, y eso es importante. Entonces nosotros tenemos como ambición terminar el trabajo con este paquete Fit for 55. Quedan algunos expedientes en la mesa, pero esperamos que en los próximos meses ya estamos listos con este proyecto, porque, como lo decía antes, no debemos admitir que los desafíos que nos enfrentamos a corto plazo nos impiden avanzar hacia nuestra visión de una Europa más sostenible. Pero para nosotros la transición climática comienza también está muy tiene referencia también con la energía. Eso aplica al transporte, pero también a la industria. Y la invasión rusa en Ucrania ha revelado deficiencias en el funcionamiento del mercado energético de Europa. Y ahora estamos trabajando con esto, ¿no? Y estamos esperando una propuesta de la Comisión para cómo se puede hacer cambiar las cosas. Y el deseo de eliminar la dependencia de las importaciones de gas y petróleo ruso hay un aspecto de seguridad, pero también hay un aspecto de medio ambiente, porque queremos reducir el uso de combustibles fósiles en nuestras economías. Creemos que debe ser una prioridad acelerar la electrificación de la Unión Europea, tanto los transportes como la industria, y por eso, por ejemplo, hay ciertos proyectos claves, establecer una nueva regulación europea de baterías y también introducir medidas para aumentar y facilitar la producción de energía sin combustibles fósiles. La última o la cuarta prioridad es la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho. La agresión rusa contra Ucrania y la nueva situación geopolítica sacan a la luz la importancia de defender nuestros valores fundamentales. La libertad y la democracia forman la base de la Unión Europea y todas las sociedades europeas, y son unos requisitos esenciales para la confianza en que se funda nuestra cooperación jurídica y económica entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y la Unión, creemos, debe promover su integridad institucional y intereses estratégicos, defender el orden internacional basado en normas y salvaguardar los valores fundamentales, el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos, y el Estado de Derecho en la vecindad y a escala mundial. Y para asegurarnos que la narrativa de los opositores no gane fuerza, todos que compartimos la importancia de defender estos valores fundamentales, debemos cooperar aún más cerca, tanto bilateralmente como en los foros regionales y multinacionales como las Naciones Unidas y OSCE. Nosotros como presidencia intentaremos ser proactivos y ofrecer un liderazgo constructivo para profundizar los puntos fuertes de la Unión Europea y también encontrar compromisos en el Consejo Europeo. Queremos facilitar el diálogo entre los Estados miembros y con las instituciones europeas y nuestros socios en Europa y otras partes del mundo. Todos tenemos que contribuir a salvaguardar los intereses comunes europeos. Y el objetivo tiene que ser mantener la unidad, evitar la división. Y por parte de la presidencia eso significa
a veces mediación y moderación en lugar de predicar. En la Unión, todos los Estados miembros tenemos nuestras propias características y a veces tenemos perspectivas diferentes, pero creemos que la diversidad en ese sentido es una fortaleza. Juntos podemos superar la crisis y la presidencia sueca hará su parte para mantener la unidad, buscar acuerdos y avanzar hacia una Europa mejor y más fuerte. Muchas gracias. Porque no podemos obviar el día de ayer con las declaraciones del presidente ruso, y es cuál es el estado de ánimo del ciudadano sueco, de la ciudadanía sueca. Bueno, lo que ha pasado en Ucrania ha cambiado mucho en Suecia. No tenemos frontera con Ucrania, pero sí está bastante cerca. Y además en los últimos 20 años hemos tenido mucha cooperación, mucho apoyo a Ucrania en su proceso de reforma. Entonces hay muchos contactos entre organizaciones no gubernamentales, entre personas, entre políticos, entre los gobiernos. Y hay un cierto amistad entre Suecia y Ucrania. Y claro, lo que es la guerra allí está muy presente en Suecia. Lo vemos en la televisión todos los días. Y yo creo que no quiero que la gente piense que Rusia va a invadir a Suecia, pero sí hay una sensación de preocupación. Y, por ejemplo, se habla también de que cómo tenemos que estar preparados si pasa algo peor. No creemos, como decía, no creo que no nos van a invadir, pero hay esa sensación de inseguridad. Y por eso también la opinión pública ha cambiado mucho en Suecia en cuanto a cómo debemos organizar nuestra defensa y nuestra seguridad. Y por lo tanto estamos ahora en el proceso de entrar en la OTAN. Y eso es un efecto de la guerra en Ucrania, porque la opinión pública en Suecia cambió en 2 meses. Desde el 24 de febrero, en 2 meses cambió. Antes no había una mayoría a favor de entrar en la OTAN, pero con la guerra eso cambió en 2 meses. Y yo creo que hay 2 aspectos ahí. ¿Por qué cambió? Bueno, primero, porque hay una preocupación y nos sentimos más seguros si somos parte de una alianza. Pero hay también yo creo que un aspecto político, porque lo que ha hecho Rusia en Ucrania es contra todo lo en que creemos, todo el sistema europeo de seguridad. Y no podemos aceptar que Rusia nos diga cómo vamos a organizar nosotros mismos nuestra defensa y con quién vamos a ser aliados. Entonces hay esos 2 aspectos que cambiaron un poco la política de seguridad y defensa en nuestro país. Pero es muy presente en Suecia, absolutamente, la guerra. ¿Cómo se aprecia el cambio climático en Suecia? Bueno, está presente también en Suecia, especialmente en el norte se nota. Bueno, como saben, a lo mejor Suecia es un país muy largo, es 2.000 kilómetros, y las diferencias climatológicas entre el norte y el sur son muy grandes, pero como en todo el Ártico, pero también en el norte de Suecia, estamos notando el cambio climático, porque los inviernos no son tan duros que antes, y eso se nota mucho en la naturaleza, se nota mucho en los animales, y yo creo que hay mucha preocupación. También hemos visto en el resto del país que hay cambios mucho más bruscos que antes en cuanto al clima, y ha aumentado mucho la precipitación en nuestro caso. Entonces vemos las consecuencias, y yo creo que se habla bastante. Por ejemplo, eso fue un poco antes de la pandemia, ahora no tanto, pero antes de la pandemia, por ejemplo, se habló mucho de que no debemos volar en avión porque las consecuencias climatológicas son tan
tan serios. Parece que hemos olvidado un poco esto después de la pandemia, porque todo el mundo tiene ganas de viajar, pero ese debate estaba bastante fuerte, y hasta había una palabra como vergüenza de clima para los que volaron demasiado, ¿no? Entonces yo diría, absolutamente está presente, pero lo vemos que está presente en diferentes maneras en diferentes países. Aquí es un desafío de falta de agua y de sequía. En nuestro caso puede ser que es al revés, pero tampoco es bueno, ¿no? Y vemos también que los animales que tenemos en los bosques, pero también la vegetación, está acostumbrada a otro tipo de clima, y ahora ciertas especies están desapareciendo porque el clima está cambiando, ¿no? Algunos pueden decir que, bueno, como tenéis tanto frío en el norte, que bueno que vais a tener unas temperaturas un poco más altas. Sí, de un lado, pero de otro lado tiene consecuencias ecológicas que son bastante serias, y el equilibrio ecológico es muy sensible, y realmente las consecuencias de mediano y de largo plazo no sabemos. Uh-huh.